nos sumergimos en una preocupación que está sacudiendo a Perú, una reforma legal que podría tener consecuencias devastadoras para sus bosques y pueblos indígenas. Repasemos. Para entender la magnitud de esta preocupación, es crucial comprender la importancia del bosque amazónico peruano. Para muchas comunidades indígenas, como la etnia llanesa, el bosque es mucho más que simplemente árboles, es su mercado, su farmacia, su sustento mismo. Sin embargo, en los últimos años, diversos factores han amenazado su integridad. La tala ilegal, el cultivo de coca, la agricultura de pequeña escala y la expansión de la palma aceitera han dejado una marca profunda en este ecosistema vital. Estas preocupaciones se reflejan en cifras alarmantes. Según el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, en 2022, la deforestación en Perú alcanzó las 144.683 hectáreas. En solo 2 años, entre 2021 y 2020, se perdieron cerca de 2.4 millones de hectáreas de bosques, según datos del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, la respuesta gubernamental parece no estar alineada con estas preocupaciones. En diciembre pasado, el Congreso peruano aprobó modificaciones a la Ley Forestal 29.763, vigente desde 2015. Estas modificaciones han generado una ola de críticas y preocupaciones entre ambientalistas y defensores de los derechos indígenas. Una de las principales modificaciones es la transferencia de la autoridad para determinar qué bosques son de producción permanente del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto plantea una preocupación particular para los pueblos indígenas, ya que su participación y voz parecen haber sido pasadas por alto en este proceso. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo de esta reforma en los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente aquellos en aislamiento voluntario. Una disposición especialmente preocupante de esta reforma es aquella que afecta a los predios privados con constancia de posesión. Anteriormente, estos predios estaban sujetos a un proceso de clasificación de uso de tierras, que determinaba si eran aptos para fines agropecuarios o forestales. Sin embargo, esta nueva disposición exime a los poseedores de estos predios de dicho trámite, lo que genera preocupaciones sobre la impunidad para aquellos que ocuparon ilegalmente bosques sin ninguna zonificación previa. Las consecuencias de estas modificaciones podrían ser desastrosas. Ambientalistas, organizaciones indígenas e incluso instancias internacionales han levantado la voz para advertir sobre los posibles efectos nocivos de esta reforma en los pueblos originarios y en la propia naturaleza. Sin embargo, hasta el momento, no se han recibido señales claras por parte del Ejecutivo sobre cómo abordará esta situación. La preocupación en Perú por una reforma legal que podría incentivar la deforestación es palpable y justificada. La voz de los pueblos indígenas, como la de Teresita Antazú, resuena con temor y aprensión sobre el futuro de sus bosques y su forma de vida. Es fundamental que se escuchen y se tomen en cuenta estas preocupaciones, antes de que sea demasiado tarde para revertir los daños causados por decisiones que podrían tener un impacto irreversible en el medio ambiente y en las comunidades que dependen de él. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. El eco de la preocupación resuena en la densa vegetación del Amazonas peruano. Voces alarmadas claman por la preservación de los pulmones verdes que son vitales para la vida en la región. Entre susurros de protestas y silencios incómodos, se teje una trama que pone en jaque la supervivencia de los bosques y de los pueblos indígenas que dependen de ellos. Para comprender la magnitud de la crisis, es crucial entender el contexto histórico en el que se desarrolla esta batalla por la conservación. El Perú, hogar de una de las mayores extensiones de selva amazónica en el mundo, ha sido testigo de un preocupante aumento en la deforestación en los últimos años. La tala ilegal, el cultivo de coca, la agricultura de pequeña escala y la expansión de plantaciones de palma aceitera han dejado su huella en el paisaje, como un eco ominoso del impacto humano en la naturaleza. La voz de Teresita Antazú, una líder indígena llanesa, resuena con urgencia al señalar los peligros que acechan a los bosques amazónicos peruanos. Datos alarmantes respaldan sus palabras. En el año 2022, la deforestación en el país alcanzó las 144.683 hectáreas, con una pérdida total de cerca de 2.4 millones de hectáreas en los últimos 2 años. Este sombrío panorama se ve agravado por una reforma legal que ha levantado ampollas entre los defensores del medio ambiente y los derechos indígenas. El Congreso peruano, en un polémico movimiento,
modificó la ley forestal vigente en diciembre pasado, despojando al Ministerio del Ambiente de su autoridad sobre la clasificación de bosques de producción permanente. Ahora, esta responsabilidad recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, generando temores sobre el futuro de la conservación forestal. Entre el bullicio de las protestas y los silencios cómplices se revelan las grietas en el sistema. Funcionarios gubernamentales, bajo anonimato, revelan la oposición interna a la reforma, mientras voces como la de la fiscal ambiental Flor de María Vega son ignoradas. El CERFOR, organismo encargado de la gestión forestal, también ha expresado su preocupación, pero sus advertencias caen en oídos sordos. El cambio legal ha desatado un debate acalorado, mientras algunos, como el exministro Juan Manuel Benítez, defienden la necesidad de incentivar la agricultura para combatir la pobreza. Otros, como Julia Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental, señalan la falta de medidas concretas para ello. Desde las comunidades indígenas, las voces de alarma son aún más fuertes. Julio Cusurichi, líder de AIDESEP, denuncia la falta de consulta previa con los pueblos originarios, una violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Temen que la reforma legal exacerbe la invasión de sus tierras y ponga en peligro su supervivencia. El peligro va más allá de la pérdida de árboles. Ana Sabogal, experta en medio ambiente, advierte sobre el riesgo de desconexión del ecosistema amazónico, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el clima y la biodiversidad. Además, la deforestación es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, amenazando los compromisos internacionales del país. En este tenso escenario, el futuro de los bosques peruanos pende de un hilo. Mientras los intereses económicos chocan con la preservación ambiental y los derechos indígenas, el silencio del gobierno y la falta de acción amenazan con llevar al país por un camino de degradación ambiental irreversible. La lucha por los bosques de Perú está lejos de terminar, pero su importancia trasciende las fronteras nacionales, siendo un desafío global que requiere una respuesta urgente y concertada. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.